El semáforo cambió a rojo y Alejandro Rivas frenó su BMW negro en medio del tráfico de Insurgentes Sur. Era martes por la tarde y las calles de Ciudad de México hervían bajo el sol de marzo. Desde hacía 3 semanas, cada semáforo se había vuelto una tortura. Cada minuto de silencio lo obligaba a recordar. Valentina llevaba 21 días desaparecida. Alejandro apretó el volante con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. En el asiento del copiloto descansaba su teléfono silencioso como una piedra. Los secuestradores no habían vuelto a llamar desde la semana pasada, cuando exigieron 5 millones de pesos. Él había reunido el dinero, pero nunca llegó la segunda llamada con las instrucciones. La policía no tenía pistas. Los medios lo habían crucificado, insinuando que él mismo había orquestado el secuestro de su hija de 8 años para cobrar el seguro. Su empresa, Constructora Rivas, perdía contratos cada día. Los empleados lo miraban con desconfianza. Un golpe suave en la ventanilla lo sacó de sus pensamientos. Un niño de unos 12 años estaba junto al carro, con una caja de chicles en las manos. Tenía el pelo negro revuelto, la cara sucia y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestía una playera roja deslavada y unos jeans rotos en las rodillas. «¿Chicles, señor?», preguntó el niño con voz ronca. «Están fresquitos». Alejandro negó con la cabeza y subió la ventanilla. No tenía ganas de comprar nada. No tenía ganas de nada. Pero entonces lo vio. Colgando del cuello del niño había un collar delgado de plata. Una pequeña mariposa brillaba al sol, con una piedra azul en el centro. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era el collar de Valentina. Él mismo lo había mandado a hacer en una joyería de Polanco para el cumpleaños número 7 de su hija. La mariposa de plata con una turquesa pequeñita, porque a Valentina le encantaban las mariposas, y el azul era su color favorito. Había costado 8,000 pesos y valía cada centavo por la sonrisa que provocó en el rostro de su pequeña. El semáforo cambió a verde, pero Alejandro no se movió. Los coches de atrás comenzaron a tocar el claxon. «¡Oye!», gritó bajando la ventanilla. «¡Niño!». El chico se volteó, sorprendido. «¿Dónde conseguiste ese collar?». El niño se llevó la mano al pecho, tocando la mariposa de plata. Me lo encontré». «Mentira». Alejandro abrió la puerta del carro de un golpe. «¿Dónde está la niña?». El niño retrocedió, asustado. Sus ojos se llenaron de pánico. «No sé de qué habla, señor. Ese collar es de mi hija». Alejandro se acercó. «¿Dónde está Valentina?». El tráfico era un caos. Los conductores gritaban y tocaban el claxon. Pero Alejandro solo veía al niño, que ahora corría entre los coches esquivando espejos y parachoques. Alejandro lo siguió. Dejó su BMW en medio de la calle, con las llaves puestas, y corrió tras el pequeño ladrón. Sus zapatos de vestir resbalaban en el asfalto caliente. «Espera, no te voy a lastimar». El niño era rápido, pero Alejandro estaba desesperado. Corrieron 3 cuadras hasta que el pequeño se metió en un callejón sin salida. Se dio vuelta jadeando con la espalda contra una pared llena de grafitis. «Por favor, señor», susurró, «no me lleve con la policía». Alejandro se detuvo a 2 metros de distancia. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la esperanza. «¿Cómo te llamas?». «Tomás». «Tomás, ese collar pertenece a mi hija. Se llama Valentina y lleva 3 semanas desaparecida. Si sabes algo, cualquier cosa, por favor dímelo». Las lágrimas corrían por las mejillas sucias del niño. «Yo no la lastimé, se lo juro». «¿Dónde está?». Tomás se quedó callado por un momento largo. Alejandro esperó, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. «Hay una niña», murmuró Tomás finalmente. «La encontré hace una semana en un galpón. Estaba muy mal, casi no se movía. Le di agua y algo de comer». «¿Está viva?». «Sí, pero está muy débil. Tiene fiebre». Alejandro sintió que las piernas le temblaban. «Llévame con ella». «¿Y si no es su hija?». «Lo es». Alejandro se acercó un paso. «Confía en mí, Tomás. Si me llevas con ella, te prometo que todo va a estar bien». El niño lo miró durante varios segundos. En sus ojos había desconfianza, pero también cansancio. El cansancio de alguien que ha tenido que crecer demasiado rápido. «Está bien»,
suspiró. Pero tiene que prometerme que no me va a entregar. Te lo prometo. Tomás se alejó de la pared y comenzó a caminar hacia la salida del callejón. Alejandro lo siguió, sintiendo que cada paso lo acercaba más a su hija, o a la desilusión más grande de su vida. Tomás caminaba rápido por las calles de Tepito, esquivando charcos de agua sucia y montones de basura. Alejandro lo seguía de cerca, sintiendo cómo su traje de diseñador destacaba como una mancha de tinta en una hoja blanca. Los vendedores ambulantes los miraban con curiosidad y desconfianza. ¿Falta mucho?, preguntó Alejandro, tratando de no sonar desesperado. Ya casi, respondió Tomás sin voltear. Está en el mercado de San Ciprián, pero más adentro. Caminaron por callejones cada vez más estrechos. El olor a comida frita se mezclaba con el aroma del drenaje y la humedad. Alejandro nunca había estado en esta parte de la ciudad. Su mundo se limitaba a Polanco, Santa Fe y Las Lomas. Aquí, las casas se apilaban unas sobre otras como cajas de cartón mal acomodadas. «Señor», dijo Tomás, deteniéndose frente a un terreno baldío. «Antes de entrar tiene que saber algo». «¿Qué?» «La niña está muy mal, no habla mucho y a veces grita por las noches. Yo no soy doctor, pero creo que tiene mucho miedo». El corazón de Alejandro se encogió. Su pequeña Valentina, que se reía con las caricaturas y que inventaba canciones para sus muñecas viviendo en este lugar. «¿Cuánto tiempo llevas cuidándola?» «Como una semana. La encontré cuando buscaba latas para vender. Estaba tirada entre unos cartones, casi sin moverse». Tomás lo guió hacia un galpón de lámina oxidada. La puerta era un pedazo de madera sujetado con alambre. El niño la abrió con cuidado, tratando de no hacer ruido. «Valentina», susurró, «traje a alguien». Adentro olía a humedad y a medicinas baratas. Había cartones extendidos en el suelo como si fueran camas, y en una esquina envuelta en una cobija raída estaba una niña pequeña. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Era Valentina. Su cabello castaño estaba sucio y enredado, sus mejillas hundidas por la falta de comida, pero era ella. Sus ojos verdes, iguales a los de su madre muerta, lo miraron sin reconocerlo al principio. «¿Papá?», murmuró con voz quebrada. Alejandro corrió hacia ella y la tomó en brazos. Valentina pesaba mucho menos que antes. Podía sentir sus costillas a través de la ropa sucia. «Sí, mi amor, soy papá», le susurró al oído, llorando sin controlarse. «Ya llegué por ti». Valentina se aferró a su cuello con la poca fuerza que tenía. «Pensé que no me ibas a encontrar. Siempre te voy a encontrar, princesa. Siempre». Alejandro la cargó hacia la salida del galpón. Valentina tenía fiebre y respiraba con dificultad. Necesitaba un hospital urgentemente. «Tomás», dijo volteando hacia el niño que los observaba desde la puerta, «ven conmigo». «¿A dónde?» «Al hospital. Valentina necesita un doctor y tú me ayudaste a encontrarla». Tomás negó con la cabeza. «Los hospitales hacen preguntas. La policía también. Es mejor que me quede aquí. No puedo dejarte aquí después de lo que hiciste. Yo no hice nada especial. Solo no podía dejarla morir». Alejandro se acercó a Tomás, cargando todavía a Valentina. «¿Sabes por qué cuidaste a mi hija?» «No sé. Me dio pena verla así». «No, Tomás. La cuidaste porque tienes buen corazón. Y la gente con buen corazón no vive en las calles». El niño no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ven con nosotros al hospital. Te prometo que no va a pasar nada malo». El camino al hospital español fue el más largo de la vida de Alejandro. Tomás se sentó atrás con Valentina, sosteniéndole la mano mientras ella entraba y salía de la conciencia. El niño le hablaba bajito, contándole cuentos inventados sobre gatos que salvaban princesas. En urgencias, los doctores se llevaron a Valentina de inmediato. Deshidratación severa, desnutrición leve, pero nada que no se pudiera arreglar. Alejandro firmó papeles y respondió preguntas, pero su mente estaba en otro lado. Cuando finalmente pudo ver a su hija, ya conectada a un suero y con mejor color en la cara, encontró a Tomás sentado en una silla junto a la cama. El niño miraba los aparatos médicos con curiosidad y asombro. «Nunca había estado en un hospital», confesó Tomás. «¿Nunca te has enfermado?» «Sí, pero no tengo dinero para doctores. Cuando me duele algo,
Espero a que se pase solito. Alejandro se sentó junto a él. Por primera vez en semanas, se permitió respirar tranquilo. Tomás, ¿dónde están tus papás? No tengo. Mi mamá murió cuando yo tenía 6 años. No conocí a mi papá. ¿Dónde vives? En las calles. A veces en casas abandonadas. A veces en el metro cuando llueve. Alejandro lo miró. Tomás tenía 12 años, pero sus ojos parecían de alguien mucho mayor. Había visto cosas que ningún niño debería ver. ¿Te gustaría venir a mi casa esta noche? ¿En serio? En serio. Valentina va a estar aquí hasta mañana, pero tú necesitas una ducha y comida caliente. Tomás sonrió por primera vez desde que se conocieron, una sonrisa verdadera que llegaba hasta sus ojos cansados. Sí, señor, me gustaría mucho. La casa de Alejandro en Las Lomas quedaba a solo 40 minutos del hospital, pero para Tomás podría haber sido otro planeta. El niño caminó por los pasillos de mármol con los ojos muy abiertos, tocando las paredes como si no pudiera creer que fueran reales. ¿Toda esta casa es suya?, preguntó mirando la escalera de caracol que subía al segundo piso. Sí, pero ahora se siente muy vacía, respondió Alejandro. Ven, te voy a enseñar dónde puedes bañarte. Mientras Tomás se duchaba, Alejandro llamó al hospital. Valentina estaba estable, pero necesitaba quedarse una noche más en observación. Los doctores querían asegurarse de que no hubiera complicaciones. Cuando Tomás salió del baño, Alejandro casi no lo reconoció. Sin la capa de mugre, el niño tenía la piel clara y pecas en las mejillas. Su cabello negro brillaba limpio por primera vez en meses. ¿Tienes hambre? Siempre tengo hambre, respondió Tomás con honestidad. Cenaron en la cocina. Alejandro preparó quesadillas y chocolate caliente, mientras Tomás comía como si fuera su última comida. Entre bocados, el niño le contó cómo había encontrado a Valentina. Estaba buscando botellas de vidrio para vender, explicó. Entré al galpón porque vi que había cajas, pero entonces la escuché llorar. Al principio pensé que era un gato herido. ¿Cómo supiste que era una niña rica? Por su ropa. Tenía unos zapatos carísimos, aunque estaban todos sucios. Y cuando habla como usted. Alejandro sonrió a pesar de todo. ¿Y el collar? Se lo quité porque pensé que alguien se lo podía robar. Pero no lo iba a vender, se lo juro. Solo lo cuidaba para devolvérselo cuando estuviera mejor. Esa noche, Tomás durmió en el cuarto de huéspedes. Alejandro se quedó despierto, pensando, ¿cómo había llegado Valentina a ese galpón? Los secuestradores no habían pedido más dinero. ¿Por qué la habían abandonado? Al día siguiente, después de llevar a Valentina de vuelta a casa, Alejandro decidió investigar. Dejó a los niños con Carmen, la empleada doméstica, y fue a la escuela de su hija. La directora, señora Mendoza, lo recibió con nerviosismo. Señor Rivas, qué bueno que encontró a Valentina. Todos estábamos muy preocupados. Quiero revisar las cámaras del día que desapareció. Ah, es que tuvimos un problema técnico esa semana. Las cámaras no funcionaron durante 3 días. ¿Qué problema técnico? No recuerdo exactamente, pero ya está solucionado. Alejandro notó que la mujer sudaba, a pesar del aire acondicionado. ¿Quién recogió a Valentina ese día? Su chofer, como siempre. Javier, ¿verdad? Javier estaba de vacaciones esa semana. La directora se puso pálida. Debe ser un error en mis registros. Alejandro salió de la escuela con más preguntas que respuestas. Algo no cuadraba. Llamó a su asistente. Patricia, necesito que revises todos los archivos de la empresa de las últimas 2 semanas. Contratos, pagos, todo. ¿Algo en particular, señor? Cualquier cosa extraña. Números que no cuadren. Documentos alterados. Esa tarde, mientras Valentina descansaba, Alejandro se sentó con Tomás en el jardín. Tomás, ¿recuerdas si viste algún carro cerca del galpón cuando encontraste a Valentina? El niño arrugó la frente pensando. Había un carro negro que pasaba seguido por ahí, un carro caro como el suyo. ¿Viste quién lo manejaba? Un señor alto y calvo, tenía lentes oscuros, pasaba lento, como si estuviera vigilando. El corazón de Alejandro se aceleró. Javier era alto, calvo y siempre usaba lentes oscuros. ¿Podrías reconocer a ese hombre si lo vieras otra vez? Creo que sí. Al día siguiente, Patricia lo llamó con noticias perturbadoras. Señor Rivas, encontré algo raro.
3 contratos de construcción fueron modificados la semana del secuestro. Los montos cambiaron y se añadieron cláusulas nuevas. ¿Quién los modificó? Los archivos dicen que usted, pero yo sé que usted estaba en el hospital con Valentina esa semana. ¿Qué más? Hay transferencias bancarias que no coinciden con nuestros registros. Pequeñas cantidades, pero suman casi 200,000 pesos. Alejandro colgó el teléfono y se quedó pensando. Javier tenía acceso a su oficina, a sus códigos, a su rutina diaria. Conocía los horarios de Valentina y tenía la confianza de la escuela. ¿Pero por qué? Javier trabajaba para él desde hacía 5 años. Le pagaba bien, tenía prestaciones, incluso le había prestado dinero para la operación de su esposa. Esa noche, después de acostar a Valentina, Alejandro se sentó con Tomás en la sala. «Tomás, necesito tu ayuda». «¿Para qué?» «Creo que sé quién secuestró a Valentina, pero necesito estar seguro antes de llamar a la policía». Los ojos de Tomás se llenaron de determinación. «¿Qué tengo que hacer? Mañana voy a traer a una persona a la casa. Si es el hombre que viste cerca del galpón, me lo dices con una señal». «¿Qué señal?» «Te tocas la oreja izquierda». Tomás asintió con seriedad. «¿Y si es él, qué va a pasar?» «Se va a hacer justicia», respondió Alejandro. «Nadie lastima a mi familia y se sale con la suya». Mientras Tomás se iba a dormir, Alejandro llamó a Javier. «Javier, necesito que vengas mañana temprano. Tengo que hablar contigo de algo importante». «Claro, señor Rivas, ¿está todo bien?» «Sí, solo quiero platicar. Ven a las 10». Cuando colgó, Alejandro sintió una mezcla de rabia y tristeza. Si sus sospechas eran correctas, un hombre en quien había confiado había destruido la vida de su hija. Pero también había encontrado algo inesperado. En Tomás había descubierto no solo al salvador de Valentina, sino a alguien que le recordaba que todavía existía bondad en el mundo. Mañana sabría la verdad. Javier llegó puntual a las 10 de la mañana. Alejandro lo vio desde la ventana de su estudio. Alto, calvo, con sus lentes oscuros de siempre, caminando por el sendero de piedra hacia la entrada principal. Se veía tranquilo, como si fuera un día normal. Alejandro había enviado a Valentina a casa de su tía Rosa, inventando que necesitaba descansar más. Solo Tomás se quedó, escondido en la cocina con Carmen, esperando la señal. «Buenos días, señor Rivas», saludó Javier al entrar. «Me da mucho gusto saber que encontró a la niña Valentina. ¿Cómo está?» «Mejor, gracias», respondió Alejandro estudiando su rostro. «Ven, vamos al estudio». Se sentaron frente a frente. Alejandro ofreció café, pero Javier rechazó. Parecía ligeramente nervioso, aunque trataba de disimularlo. «Javier, quiero preguntarte algo sobre el día que desapareció Valentina». «Claro, lo que necesite». «Dijiste que estabas de vacaciones en Veracruz». «Así es. Fui a ver a mi hermana». «¿Tienes los boletos del autobús? ¿Fotos? ¿Algo que compruebe que estuviste allá?» Javier se removió en su asiento. «¿Por qué me pregunta eso, señor? ¿Acaso sospecha de mí? Solo quiero aclarar algunas cosas. La escuela dice que alguien recogió a Valentina, alguien que se identificó como mi chofer. Pero yo no fui, señor Rivas. Yo estaba en Veracruz». En ese momento, Tomás apareció en la puerta del estudio como si fuera casualidad. Carmen lo había enviado a preguntar si querían algo de tomar. Los ojos de Tomás se encontraron con los de Javier. El niño se quedó inmóvil por un segundo, luego se llevó la mano a la oreja izquierda. Era él. «No queremos nada, Tomás». «Gracias», dijo Alejandro con voz controlada. Cuando el niño se fue, Alejandro se levantó y cerró la puerta del estudio. «Javier, te voy a dar una oportunidad de decir la verdad. No sé de qué habla, señor. El niño que acabas de ver te reconoció. Te vio vigilando el lugar donde tenías a mi hija». La cara de Javier cambió. La máscara de inocencia se cayó de golpe. «Ese mocoso no sabe nada». «Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe que es un mocoso si nunca lo habías visto?» Javier se puso de pie, agitado. «Señor Rivas, usted no entiende. Yo no quería lastimar a la niña. Todo se salió de control. ¿Quién más está involucrado?» «Nadie. Bueno, solo Rubén me ayudó con los papeles de la empresa. Rubén Castillo, el director financiero. La segunda persona en quien más confiaba Alejandro». «¿Por qué lo hicieron?» Javier se dejó caer en la silla, derrotado.
Rubén tenía deudas con gente peligrosa, necesitaba dinero rápido. Me propuso el plan: secuestrar a Valentina, pedir rescate y después desaparecer el dinero en contratos falsos de la empresa. ¿Y la abandonaron en ese galpón? No era el plan. Íbamos a entregarla después de cobrar. Pero cuando vimos que usted había llamado a la policía y que la prensa nos estaba investigando, nos asustamos. Rubén dijo que era mejor dejarla ahí hasta que las cosas se calmaran. Alejandro sintió una rabia tan grande que tuvo que apretar los puños para no golpearlo. Mi hija podría haber muerto. Lo sé, señor. Lo siento mucho. ¿En serio? ¿Lo sientes? Alejandro sacó su teléfono y empezó a grabar. Repite lo que acabas de contarme. Javier se dio cuenta de lo que pasaba y se levantó bruscamente. No, señor. Esto no va a funcionar. Salió corriendo del estudio. Alejandro lo siguió, pero Javier ya había llegado a la puerta principal. «Si me denuncia, voy a decir que el niño también está involucrado», gritó desde la entrada. «Nadie va a creer la palabra de un niño de la calle». Se fue en su carro, derrapando las llantas en el asfalto. Alejandro se quedó parado en la entrada, temblando de coraje. Tenía parte de la confesión grabada, pero no era suficiente. Javier lo negaría todo, y además había amenazado a Tomás. Encontró al niño en la cocina, sentado en una silla alta, comiendo cereal. ¿Era él?, preguntó Alejandro. Sí, es el mismo hombre del carro negro. Tomás, tengo que decirte algo. Ese hombre te amenazó. Dijo que si lo acusamos, va a decir que tú también participaste en el secuestro. Los ojos de Tomás se llenaron de miedo. ¿Me van a llevar preso? No. Yo no voy a dejar que eso pase. Pero necesitamos más pruebas. Carmen, que había escuchado todo desde la alacena, se acercó. Señor Alejandro, mi primo trabaja en un despacho de abogados. Dice que cuando alguien confiesa un crimen, aunque después lo niegue, sirve como evidencia si está grabado. Pero Javier va a decir que lo inventé. ¿Y si conseguimos que confiese otra vez?, preguntó Tomás. Pero esta vez sin que se dé cuenta. Alejandro lo miró. El niño tenía una expresión muy seria para sus 12 años. ¿Cómo? En las calles aprendí que la gente habla más cuando cree que está segura. Si Javier piensa que no lo estamos grabando, va a confesar otra vez. ¿Estás dispuesto a ayudarme? Va a ser peligroso. Tomás se bajó de la silla y se puso derecho como un soldado. Valentina me salvó la vida cuando me dio una razón para ser bueno. Ahora yo quiero salvar la suya. Alejandro sintió una mezcla de orgullo y terror. Este niño, que había vivido en las calles y había sufrido más que cualquier adulto, estaba dispuesto a arriesgar todo por su familia. Una familia que apenas tenía una semana de conocer. «Está bien», dijo Alejandro, «pero vamos a necesitar un plan muy bueno y ayuda profesional». Tomás desapareció después del almuerzo sin decir a dónde iba. Alejandro se preocupó, pero Carmen le aseguró que el niño conocía las calles mejor que nadie y que regresaría pronto. «Los niños como él desarrollan un instinto para sobrevivir», le explicó. «Sabe cuidarse solo». Mientras tanto, Alejandro llamó a su abogado, licenciado Herrera, y le contó toda la situación. El hombre lo escuchó en silencio, tomando notas. «Alejandro, la confesión que grabaste sirve, pero no es suficiente para una condena. Necesitamos más evidencia, y el hecho de que Javier haya amenazado al niño complica las cosas. ¿Qué me recomiendas?» «Contrata a un investigador privado. Que busque los movimientos bancarios de Javier y Rubén, que verifique si realmente estuvieron en Veracruz. También necesitamos encontrar el lugar exacto donde tuvieron a Valentina antes del galpón. ¿Y si conseguimos otra confesión grabada? Sería ideal, pero tiene que ser de manera legal. Si se enteran de que los están grabando sin su consentimiento, podríamos tener problemas legales nosotros también». Cuando colgó, Alejandro se sintió frustrado. La justicia parecía proteger más a los criminales que a las víctimas. Tomás regresó a las 5 de la tarde, acompañado de otro niño más pequeño, de unos 10 años. Era flaco como un palillo, tenía lentes rotos sostenidos con cinta adhesiva y cargaba una mochila llena de cables y aparatos electrónicos. «Señor Alejandro, él es Matías», dijo Tomás. «Es mi amigo». El niño pequeño lo saludó con timidez. «Matías sabe de computadoras», continuó Tomás. «Es muy bueno. Puede hacer cosas que ni los adultos saben hacer».
Alejandro los invitó a sentarse en la sala. Matías miraba todo con curiosidad, especialmente el televisor de pantalla plana y la computadora portátil que estaba sobre la mesa. «¿Qué cosas sabes hacer, Matías?», preguntó Alejandro. «Sé arreglar computadoras, señor. También sé encontrar información en Internet. Y, bueno, sé entrar a lugares donde no debo entrar». «¿Cómo hackear?». El niño se puso rojo. «No para hacer cosas malas, señor. Solo para conseguir comida o para ayudar a otros niños que están perdidos». Tomás se inclinó hacia adelante. «Señor Alejandro, le conté a Matías lo que pasó con Valentina. Él dice que puede ayudarnos a vigilar a Javier y a Rubén sin que se den cuenta». «¿Cómo?». Matías sacó un teléfono viejo de su mochila. «Si podemos conseguir los números de teléfono de esos señores, puedo interceptar sus mensajes y sus llamadas. También puedo rastrear dónde están en cada momento». Alejandro frunció el ceño. «Eso es ilegal, ¿verdad?». «Sí, señor. Pero ellos hicieron algo peor. Y además yo sé cómo hacerlo sin dejar rastro». «¿Dónde aprendiste todo eso?». «En un cibercafé del centro. El dueño me enseñó a cambio de que le limpiara las computadoras. Dice que tengo talento natural». Alejandro se quedó pensando. Técnicamente lo que proponía Matías era un delito, pero Javier y Rubén habían secuestrado a su hija y casi la habían matado. No tenía derecho a usar cualquier medio para hacer justicia. «¿Qué necesitas?». «Los números de teléfono y acceso a Internet. También necesito que me consiga una tarjeta SIM nueva para que no me rastreen». Alejandro le dio los números de Javier y Rubén y salió a comprar la tarjeta SIM. Cuando regresó encontró a Matías conectando cables entre su teléfono, una laptop vieja y algunos aparatos que parecían fabricados en casa. «¿Todo eso lo hiciste tú?». «Sí, señor. Con piezas que encuentro en la basura electrónica del tianguis». En menos de una hora, Matías había interceptado las comunicaciones de ambos hombres. «Listo», anunció. «Ahora podemos escuchar todo lo que hablen por teléfono y leer todos sus mensajes». Como si fuera una señal, el aparato hizo un ruido. Matías puso el altavoz. Era una llamada entre Javier y Rubén. «Rubén, tenemos un problema. Rivas sabe todo». «¿Cómo que sabe todo?». «El niño de la calle me reconoció y Alejandro me hizo confesar». «¿Confesaste? ¿Estás loco?». Me agarró desprevenido, pero lo amenacé. Le dije que íbamos a culpar al niño. «Eso no va a funcionar. Tenemos que desaparecer». «¿A dónde?». «Tengo un contacto en Tijuana. Podemos cruzar a Estados Unidos». «¿Y el dinero?». «Ya saqué todo lo que pude de la empresa. Son como 300,000 pesos. Nos alcanza para empezar de nuevo». «¿Cuándo nos vamos?». «Mañana en la noche. Nos vemos en la central de autobuses a las 10». La llamada se cortó. Alejandro, Tomás y Matías se miraron en silencio. «Ya tenemos todo lo que necesitamos», dijo Alejandro finalmente. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Tomás. «Primero, vamos a grabar esta conversación y se la vamos a mandar a mi abogado y a la policía». Matías ya estaba trabajando en su computadora. «Listo, ya tengo el archivo de audio guardado». «Segundo, mañana los vamos a seguir hasta la central de autobuses y nos aseguraremos de que la policía los arreste ahí». «¿Y si se escapan?», preguntó Tomás. «No se van a escapar», respondió Alejandro con determinación. «Matías puede rastrear sus teléfonos. Vamos a saber exactamente dónde están en cada momento». Matías sonrió por primera vez desde que llegó. «Señor Alejandro, también intercepté un mensaje que Rubén le mandó a alguien más. Dice que tiene que quemar unos documentos antes de irse». «¿Qué documentos?». «No lo dice, pero menciona que están en su oficina de la empresa». Alejandro sintió una nueva esperanza. Si podían recuperar esos documentos antes de que Rubén los destruyera, tendrían evidencia física del fraude. «Matías, ¿puedes averiguar a qué hora va a ir Rubén a la oficina?». «Claro, señor. Le voy a hackear el teléfono y vamos a saber todos sus movimientos». Alejandro miró a los dos niños. Tomás, el huérfano de las calles que había salvado a su hija. Matías, el genio de la computación que vivía entre basura electrónica. Los dos dispuestos a arriesgar todo para ayudarlo. «¿Saben qué?», dijo Alejandro. «Creo que estos criminales no saben con quién se metieron. Por primera vez en semanas, se sintió completamente seguro de que la justicia se haría. La operación comenzó a las 6 de la mañana.
Matías había rastreado el teléfono de Rubén toda la noche y confirmó que estaba en su casa de satélite. Javier se encontraba en una pensión barata de la colonia Doctores, probablemente escondido hasta la hora de partir. Alejandro llamó temprano al licenciado Herrera y le envió las grabaciones. «Esto es oro puro, Alejandro», le dijo el abogado. «Con estas confesiones y las transferencias bancarias que ya encontramos, tenemos caso cerrado. Voy a llamar al Ministerio Público ahora mismo». «¿Cuánto tiempo necesitan para preparar las órdenes de aprehensión?» «Unas 3 horas. Pero necesito que me prometas que no vas a hacer nada por tu cuenta. Deja que la policía se encargue». Alejandro prometió, pero no tenía intención de quedarse con los brazos cruzados. A las 9 de la mañana, Matías interceptó una llamada crucial. «Rubén está hablando con alguien», anunció poniendo el altavoz. «Sí, voy a estar en la oficina a las 11. Voy a quemar todos los contratos falsos y los recibos del dinero. Para las 2 de la tarde ya no va a quedar evidencia. Y después, directo a la central. Javier ya tiene los boletos». Cuando terminó la llamada, Alejandro se puso de pie. «Tenemos que llegar a la oficina antes que él». «Pero, señor, el abogado dijo que esperáramos a la policía», le recordó Tomás. «La policía va a llegar tarde. Si Rubén quema esos documentos, va a ser su palabra contra la nuestra». Alejandro agarró las llaves de su carro. «Ustedes se quedan aquí». «No, señor», dijo Tomás con firmeza. «Nosotros empezamos esto juntos y lo vamos a terminar juntos. Es muy peligroso. Más peligroso es dejar que estos tipos se escapen». Matías guardó su equipo en la mochila. Además, necesita que alguien siga rastreando sus teléfonos. Alejandro se dio cuenta de que no tenía opción. Los niños tenían razón. Llegaron al edificio de Constructora Rivas a las 10:30. Alejandro conocía todos los horarios. Los empleados entraban a las 9, pero los sábados solo trabajaba el personal de limpieza y seguridad. «Roberto», saludó al guardia de la entrada. «Vine a buscar unos documentos». «Buenos días, señor Rivas». «¿Los niños vienen con usted?» «Sí, son mis sobrinos». Subieron al 5º piso donde estaban las oficinas administrativas. Alejandro usó su llave maestra para entrar al despacho de Rubén. El escritorio estaba lleno de papeles, folders y cajas. En una esquina había una trituradora de documentos industrial. «Hay que buscar rápido», dijo Alejandro. «Matías, ¿dónde está Rubén ahora?» El niño revisó su aparato. «Salió de su casa hace 10 minutos. Está en Periférico, viene para acá». Alejandro y Tomás empezaron a revisar los documentos. Encontraron contratos con cantidades alteradas, recibos falsos y transferencias bancarias a cuentas que no pertenecían a la empresa. «Señor, mire esto», dijo Tomás enseñándole una carpeta. «Son fotos de Valentina saliendo de la escuela. Hay como 20 fotos de diferentes días». Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Las fotos mostraban a su hija en el patio de la escuela, subiendo al carro, jugando con sus amigas. Habían estado vigilándola durante semanas. Este desgraciado planeó todo desde hace mucho tiempo. «Señor», dijo Matías nervioso, «Rubén ya está en el estacionamiento. Viene subiendo». Alejandro guardó todos los documentos en una caja. «Vámonos por las escaleras de emergencia». «¿Y si nos ve?», preguntó Tomás. «No nos va a ver, conoce mi horario, sabe que nunca vengo los sábados». Bajaron corriendo por las escaleras traseras y salieron por la puerta de carga. Desde ahí Alejandro llamó a la policía. «Habla Alejandro Rivas. El criminal que secuestró a mi hija está en mi empresa, en el 5º piso, destruyendo evidencia. Vengan rápido». Esperaron en el carro, estacionados al otro lado de la calle. A los 15 minutos llegaron 2 patrullas. Matías seguía monitoreando el teléfono de Rubén. Está tratando de llamar a Javier, pero Javier no le contesta. ¿Dónde está Javier? Su teléfono está apagado, pero la última ubicación fue en la pensión. Alejandro llamó al detective que estaba a cargo del caso. «Detective Morales, Rubén Castillo está en mi empresa, edificio Constructora Rivas, 5º piso. Tiene evidencia del secuestro de mi hija. Ya mandé una unidad, señor Rivas. ¿Está usted ahí?» «Estoy afuera, vigilando». «Perfecto, no se mueva». 20 minutos después vieron salir a Rubén esposado. El hombre parecía derrotado, con la cabeza gacha y el traje arrugado. «Uno menos», murmuró Alejandro. Matías revisó su equipo otra vez.
Señor, el teléfono de Javier se acaba de encender. Está en la central de autobuses del norte. ¿En serio? Pero quedaron de verse hasta las 10 de la noche. Creo que se asustó cuando Rubén no le contestó el teléfono. Alejandro arrancó el carro. Detective Morales, dijo por teléfono, Javier está en la central de autobuses del norte, probablemente tratando de escapar. Vamos para allá. Usted no se acerque, puede ser peligroso. Pero Alejandro ya estaba manejando hacia la central. No podía arriesgar que Javier se escapara. Llegaron a la central a las 12:30. El lugar estaba lleno de gente con maletas, vendedores ambulantes y niños corriendo. Matías rastreó el teléfono de Javier hasta la zona de autobuses con destino a Tijuana. Ahí está, dijo Tomás, señalando hacia una fila de personas. Javier estaba en la cola para abordar un autobús, con una maleta pequeña y gorra de béisbol. Se veía nervioso, volteando constantemente para todos lados. En ese momento llegaron 3 patrullas con las sirenas encendidas. Javier los vio y trató de correr, pero los policías lo rodearon rápidamente. Se rindió sin resistencia, levantando las manos al aire. Alejandro se acercó con los niños. «Ese es el hombre que secuestró a Valentina», gritó Tomás. «Yo lo vi vigilando el galpón». Un reportero que cubría otra noticia en la central escuchó el grito y se acercó corriendo con su camarógrafo. «Señor Rivas, ¿es cierto que encontró a los secuestradores de su hija?» Alejandro miró a la cámara. «Sí, y quiero que todo México sepa que mi hija está viva gracias a este niño». Puso la mano en el hombro de Tomás. Él la salvó cuando nadie más pudo hacerlo. Esa noche, la noticia fue la principal en todos los noticieros. Alejandro Rivas, el empresario que había sido crucificado por la prensa, ahora era vindicado públicamente. Pero lo más importante para él estaba en su casa, Valentina abrazando a Tomás, mientras veían las noticias juntos. Su familia había crecido. 3 meses después del arresto, Alejandro estaba parado frente a un terreno baldío en la colonia San Rafael. Era un lote grande, con un galpón viejo que había servido como bodega, pero que ahora tenía un letrero nuevo. Proyecto Horizonte, Centro Comunitario para Niños. Tomás estaba a su lado, con un casco amarillo que le quedaba grande y unos planos enrollados en las manos. ¿En serio va a convertir todo esto en un lugar para niños como yo?, preguntó, mirando el espacio con ojos brillantes. Como tú, como Matías, como todos los niños que viven en las calles, respondió Alejandro. Van a tener camas limpias, comida caliente, clases, talleres y, lo más importante, una oportunidad. La idea había nacido una noche, cuando Alejandro encontró a Tomás despierto en su cuarto, mirando por la ventana hacia la calle. ¿No puedes dormir? Estoy pensando en mis amigos que siguen allá afuera, había dicho Tomás. Hace frío y van a pasar hambre. Esa conversación cambió todo para Alejandro. Se dio cuenta de que salvar a un niño no era suficiente cuando había cientos más en la misma situación. El proyecto había empezado con la venta de uno de sus departamentos de inversión. Con ese dinero rentó el galpón por 5 años y comenzó las remodelaciones. «Señor Alejandro, llegó la primera camioneta con materiales», gritó Matías desde la entrada. El niño se había convertido en el encargado de tecnología del proyecto. Alejandro le había comprado una computadora nueva y lo había inscrito en cursos en línea de programación. Matías aprendía tan rápido que ya sabía más de sistemas que muchos ingenieros. Los siguientes meses fueron intensos. Alejandro contó con la ayuda de empleados de su empresa que trabajaron gratis los fines de semana. Carmen organizó brigadas de cocina para alimentar a los trabajadores voluntarios. Hasta Valentina ayudaba pintando las paredes de colores brillantes. El centro tomó forma poco a poco. En la planta baja instalaron un comedor grande, una cocina industrial, una sala de estar con televisión y libros y varios talleres: carpintería, costura, arte y computación. En el segundo piso, construyeron dormitorios para 40 niños con literas y armarios individuales. «¿Cómo van a saber los niños que pueden venir aquí?», preguntó Valentina una tarde, mientras ayudaba a organizar la biblioteca. «Tomás y Matías van a encargarse de eso», respondió Alejandro. «Ellos conocen a todos los niños de la zona». Y así fue. Los primeros huéspedes llegaron una semana antes de la inauguración oficial.
3 niños que Tomás había conocido en el mercado de Tepito. Carlos de 9 años, Ana de 11 y Roberto de 14. Ana había estado viviendo sola desde que su abuela murió. Carlos había huido de una casa hogar donde lo maltrataban. Roberto trabajaba en un semáforo desde los 7 años, después de que su padre los abandonara a él y a su madre enferma. ¿Podemos quedarnos realmente?, preguntó Ana, mirando su cama nueva con desconfianza. ¿Sin pagar nada? Sin pagar nada, confirmó Alejandro. Solo tienen que seguir las reglas del centro. Nada de drogas, nada de violencia, ir a la escuela si son menores de edad y ayudar con las tareas del lugar. La primera noche, Alejandro escuchó a los niños hablando en los dormitorios hasta muy tarde. Contaban sus historias, reían, hacían planes. Por primera vez en años, se sintieron seguros. El centro oficialmente abrió un sábado de mayo. Alejandro había invitado a periodistas, funcionarios del gobierno y empresarios que podrían convertirse en donadores. Pero lo que más le importaba era la pequeña ceremonia familiar que habían planeado. Valentina cortó el listón de la entrada principal, acompañada por Tomás, Matías y los primeros residentes. Los medios de comunicación captaron el momento. La niña secuestrada que ahora ayudaba a otros niños, junto con el niño de la calle que se había convertido en su hermano. «Señor Rivas, ¿cuál es su objetivo con este proyecto?», preguntó una reportera. «Que ningún niño tenga que dormir en la calle, que todos tengan una oportunidad de estudiar, de soñar, de construir un futuro mejor. ¿Y económicamente cómo se sostiene? Por ahora con mis ahorros. Pero ya tenemos comprometido el apoyo de 5 empresas más. También estamos aplicando para fondos gubernamentales». Matías se acercó al micrófono. «Yo quiero decir algo», anunció con voz tímida. La reportera le acercó el micrófono. «Antes yo vivía en las calles y pensaba que así iba a ser toda mi vida. Ahora tengo una familia, voy a la escuela y estoy aprendiendo a programar computadoras. Este lugar no solo da comida y techo, da esperanza». Esa declaración se volvió viral en redes sociales. El proyecto Horizonte comenzó a Trending Topic y las donaciones empezaron a llegar de todo el país. Al final del día, cuando todos los invitados se habían ido, Alejandro se sentó en el comedor con su nueva familia extendida. Valentina, Tomás, Matías, Ana, Carlos, Roberto, Carmen y algunos voluntarios que se habían quedado a limpiar. «¿Saben qué es lo que más me gusta de este lugar?», dijo Valentina mirando alrededor. «¿Qué?», preguntó Tomás. «Que por fin tengo muchos hermanos». Todos rieron. Alejandro sintió una paz que no había experimentado en años. El dinero que había perdido, los contratos cancelados, la reputación dañada, nada de eso importaba comparado con lo que había ganado. En una de las paredes del comedor, un artista voluntario había pintado un mural. Mostraba a un hombre alto, una niña de cabello castaño y un niño de la calle, todos tomados de las manos. En el cuello del niño brillaba una pequeña mariposa de plata. Era su historia, era su familia, era su nuevo horizonte. El día más importante en la vida de Tomás amaneció gris y lluvioso. Era un martes de octubre, 6 meses después de la inauguración del Centro Horizonte. Alejandro lo despertó temprano con una sonrisa nerviosa. Listo para el gran día, Tomás se sentó en la cama, todavía medio dormido. En el buró de noche estaba la ropa que habían comprado especialmente para la ocasión: pantalón azul marino, camisa blanca y zapatos de vestir negros. También había una corbata pequeña que Valentina había insistido en comprar. «¿En serio va a pasar?», preguntó Tomás, tocando los documentos que estaban sobre la cómoda. «En 2 horas vas a ser oficialmente Tomás Rivas». Durante los últimos meses, Alejandro había luchado contra una montaña de papeles burocráticos. Como Tomás no tenía acta de nacimiento ni documentos oficiales, el proceso de adopción había sido complicado. Habían necesitado la intervención de un juez familiar, trabajadores sociales, psicólogos y muchas declaraciones de testigos. La trabajadora social, licenciada Martínez, había visitado la casa 3 veces para evaluar el ambiente familiar. La primera visita había sido tensa. «Señor Rivas, ¿está seguro de que puede brindarle estabilidad emocional a un niño que ha sufrido tanto trauma? Estoy seguro de que ese niño ya me ha dado más de lo que yo podré darle jamás».
¿Y cómo se siente su hija biológica con respecto a la adopción? Valentina había respondido por sí misma. Tomás ya es mi hermano. Solo falta que los papeles lo digan también. La segunda visita fue al Centro Horizonte. La licenciada había quedado impresionada por el trabajo que Tomás realizaba ahí, ayudando a otros niños a adaptarse, enseñándoles a leer y fungiendo como traductor entre el mundo de la calle y el mundo de las oportunidades. La tercera visita había sido la definitiva. Los psicólogos confirmaron que Tomás había desarrollado un vínculo familiar sano con Alejandro y Valentina y que la adopción sería beneficiosa para todos. Ahora, sentado en su cama, Tomás se veía nervioso. ¿Y si me arrepiento?, preguntó de repente. Alejandro se sentó junto a él. ¿Te quieres arrepentir? No, pero... ¿y si después usted se cansa de mí? ¿Y si hago algo malo y me echa de la casa? Tomás, mírame. El niño levantó la vista. Cuando una persona se convierte en tu familia es para siempre, sin importar lo que pase. ¿Tú te cansarías de Valentina? Nunca. ¿Aunque hiciera algo malo? No, porque la quiero. Exactamente. Así te quiero yo. Se bañaron, desayunaron y se vistieron con sus mejores ropas. Valentina insistió en tomarles fotos con su cámara nueva. Carmen lloró mientras les acomodaba las corbatas a los dos. Mis niños se ven muy guapos, decía, secándose los ojos con el delantal. El registro civil del centro estaba en un edificio viejo de gobierno, con pasillos largos y oficinas pequeñas. No era un lugar particularmente bonito, pero para la familia Rivas era el lugar más importante del mundo ese día. La oficina del juez era pequeña y austera. Había un escritorio de madera, algunas sillas y retratos de Benito Juárez y Miguel Hidalgo en las paredes. El licenciado Herrera los acompañaba, cargando una carpeta gruesa con todos los documentos legales. El juez Ramírez era un hombre mayor, de bigote blanco y voz grave. Revisó los papeles durante varios minutos antes de dirigirse a ellos. Señor Alejandro Rivas, ¿está usted completamente seguro de que desea adoptar legalmente al menor Tomás? Completamente seguro, señor juez. ¿Entiende que esto le otorga todas las responsabilidades legales de un padre biológico? Las entiendo y las acepto. El juez se dirigió a Tomás. Joven, ¿usted desea que el señor Rivas se convierta en su padre legal? Tomás miró a Alejandro, luego a Valentina y finalmente al juez. Sí, señor. Más que nada en el mundo. ¿Entiende que esto significa que va a cambiar su apellido y que va a tener nuevas obligaciones como hijo? Sí, señor. Muy bien. Procedamos con la firma. El juez puso varios documentos sobre el escritorio. Alejandro firmó primero, con mano firme y segura. Luego le tocó el turno a Tomás. El niño tomó la pluma y se quedó inmóvil por un momento mirando el papel. ¿Todo bien?, preguntó el juez. Sí, señor. Es que nunca había firmado mi nombre completo. ¿Cómo te llamabas antes? Solo Tomás. No tenía apellido. ¿Y cómo te vas a llamar ahora? Tomás sonrió y escribió con letra cuidadosa. Tomás Rivas. Valentina aplaudió en silencio. Alejandro sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Perfecto, dijo el juez, sellando los documentos. Felicidades, familia Rivas. La adopción es oficial. Salieron del edificio bajo la lluvia, pero nadie se quejó del clima. Caminaron tomados de las manos hasta el carro, Alejandro en el centro, Valentina a su derecha y Tomás a su izquierda. ¿Cómo se siente ser Tomás Rivas?, preguntó Valentina. Se siente como estar en casa. En el camino de regreso se detuvieron en una pastelería. Alejandro había encargado un pastel pequeño con la inscripción: Bienvenido a la familia, Tomás Rivas. Cuando llegaron a la casa encontraron una pequeña sorpresa. Carmen había organizado una celebración improvisada. Estaban Matías, Ana, Carlos, Roberto y varios niños más del Centro Horizonte. También había globos y un letrero hecho a mano que decía: Felicidades, Tomás. ¿Cómo supieron?, preguntó Tomás, asombrado. Carmen nos avisó, respondió Matías. Queríamos estar aquí cuando regresaras. Ana se acercó y le entregó un dibujo hecho en papel de panadería. Mostraba 3 figuras tomadas de las manos, plantando un árbol junto a una casa grande. Es para que no se olvide de nosotros cuando sea rico,
dijo Ana con una sonrisa tímida. Nunca me voy a olvidar, respondió Tomás, abrazándola. Ustedes son mi familia también. Esa noche, después de que todos se fueron, los tres se sentaron en la sala. Tomás tenía en las manos su nueva acta de nacimiento, donde aparecía oficialmente como Tomás Rivas. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo Alejandro. ¿Qué? Que encontré a mi hijo el mismo día que recuperé a mi hija. Valentina se acurrucó entre los dos. Ahora sí somos una familia completa. Tomás guardó el documento en su mochila, junto con sus pocas pertenencias, pero antes de cerrarla tocó el collar de mariposa que colgaba de su cuello. Valentina se lo había regalado oficialmente esa mañana. Para que nunca olvides cómo empezó nuestra historia, le había dicho. Ahora, mirando a su nueva familia, Tomás entendió que algunas historias no terminan, solo se transforman en algo mejor. 6 meses después de la adopción, una mañana de abril llenó de luz dorada la casa de las Lomas. Valentina despertó temprano, como era su costumbre los sábados, y corrió descalza hasta el cuarto de Tomás. «Despierta, dormilón, hoy es día especial». Tomás abrió los ojos lentamente. En los últimos meses, había crecido varios centímetros y su cara había perdido la delgadez extrema de los días en la calle. Ahora tenía mejillas llenas y una sonrisa que aparecía con facilidad. «¿Qué día especial?», preguntó bostezando. «Se cumple exactamente 1 año desde que papá te encontró con mi collar». Tomás se incorporó en la cama. Era cierto, hacía 1 año que su vida había cambiado para siempre en un semáforo de Insurgentes Sur. ¿Y eso lo convierte en día especial? Claro que sí. Es como tu segundo cumpleaños. Bajaron juntos a la cocina donde Carmen ya había preparado el desayuno. Alejandro estaba sentado en la mesa, leyendo el periódico y tomando café. En la primera plana aparecía una foto del Centro Horizonte con el titular «Proyecto Horizonte, 1 año transformando vidas». «Buenos días, familia», saludó Alejandro, cerrando el periódico. «Papá, ¿viste que salimos en el periódico otra vez?», preguntó Valentina, señalando la portada. «Sí, mi amor. Pero ¿saben qué noticia me hace más feliz?». «¿Cuál?». «Que Matías ganó el primer lugar en la competencia nacional de programación para menores de 15 años». Era cierto. La semana anterior, Matías había representado al Distrito Federal en un concurso de programación y había obtenido el primer lugar. Su premio incluía una beca completa para estudiar ingeniería en sistemas en la UNAM. «¿Y Ana qué tal va en la escuela?», preguntó Tomás, sirviendo cereal en su plato. «Excelente. Su maestra dice que es la mejor alumna de 4º grado. Y Roberto ya terminó la secundaria abierta. El Centro Horizonte se había convertido en mucho más de lo que Alejandro había imaginado. Ahora albergaba a 60 niños de manera permanente y atendía a más de 200 en programas diurnos. Tenían convenios con 3 escuelas públicas, un programa de becas universitarias y talleres de oficios para los adolescentes. Lo más importante era que ningún niño había regresado a las calles. Después del desayuno, Alejandro anunció una sorpresa. «Hoy vamos a hacer algo especial para celebrar nuestro primer año como familia». «¿Qué cosa?», preguntaron los niños al unísono. «Vamos a tomarnos una foto familiar profesional». Valentina aplaudió emocionada. Tomás se puso nervioso. «¿Una foto profesional? ¿Para qué?». «Porque quiero que tengamos un retrato de nuestra familia para poner en la sala. Uno que podamos ver todos los días». 1 hora después estaban en el estudio fotográfico de San Ángel. El fotógrafo, un señor mayor muy paciente, los acomodó en diferentes poses, primero formales, después más relajadas, finalmente divertidas. «Ahora quiero una foto solo de los 3, muy natural», dijo el fotógrafo, como si estuvieran en su casa platicando. Alejandro se sentó en el centro, con Valentina a su derecha y Tomás a su izquierda. Los niños se recargaron en él, cómodos y felices. «Perfecto. Esta va a ser la mejor». Al final de la sesión, Valentina sacó algo de su mochila. «Tomás, tengo algo para ti». Era una pequeña caja de terciopelo azul. «¿Qué es?». «Ábrela». Adentro estaba el collar original de la mariposa de plata con la piedra azul, el mismo que había comenzado toda su historia. «Pero este es tuyo», dijo Tomás confundido. «Era mío. Ahora es tuyo, oficialmente».
Valentina tomó el collar y se lo puso en el cuello a su hermano con mucho cuidado. ¿Te acuerdas lo que te dije el día que llegaste a la casa? No. Te dije que el collar significaba que nunca más nos íbamos a perder. Y es cierto, ahora somos familia para siempre. Tomás tocó la mariposa de plata, sintiendo su peso familiar contra su pecho. ¿Estás segura? Completamente segura. Además, ya no lo necesito para recordar quién soy. Ahora sé que soy Valentina Rivas, la hermana de Tomás Rivas. El fotógrafo aprovechó el momento y tomó varias fotos más, capturando la emoción genuina de la familia. Cuando regresaron a casa, encontraron a varios niños del centro esperándolos en el jardín. Matías había organizado una pequeña celebración sorpresa para conmemorar el aniversario. ¡Sorpresa!, gritaron todos cuando los vieron llegar. Había globos, pastel y una manta pintada a mano que decía «Un año de la familia Rivas». «¿Cómo se enteraron de que era nuestro aniversario?», preguntó Alejandro. «Tomás nos contó la historia 1000 veces», respondió Ana. «Todos sabemos que hoy es un día importante». Carlos se acercó con un regalo envuelto en papel periódico. «Es de parte de todos. Lo hicimos en el taller de arte». Alejandro lo desenvolvió cuidadosamente. Era un marco de madera tallado a mano, con pequeñas mariposas grabadas en las esquinas. «Es para la foto que se tomaron hoy», explicó Roberto. «Para que la pongan en la sala y todos sepan que esta es una casa de familia». Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, los tres se sentaron en el sofá para ver las fotos del día en la cámara digital del fotógrafo. «Esta me gusta», dijo Valentina, señalando una donde los tres sonreían naturalmente. «A mí me gusta más esta», opinó Tomás, mostrando la foto donde él tenía puesto el collar por primera vez. «¿Saben cuál me gusta más a mí?», preguntó Alejandro. «¿Cuál?». «Esta, donde estamos los tres juntos, sin posar, solo siendo nosotros mismos». Era una foto espontánea que el fotógrafo había tomado mientras ellos revisaban las otras imágenes. Los tres estaban riendo, con las cabezas juntas, viendo la pantalla de la cámara. «Esa va a ser la que pongamos en el marco que nos regalaron los niños», decidió Valentina. 2 semanas después, la foto enmarcada ya estaba en la sala principal de la casa. Debajo, una pequeña placa dorada decía «Familia Rivas, abril 2014». Pero antes de colgarla, Alejandro había enviado una copia de la foto a un periódico, junto con una frase que se había vuelto su lema personal. «La familia no nace de la sangre, nace del coraje de quedarse». La imagen se volvió viral en redes sociales. Miles de personas la compartieron, comentaron su historia, y muchos se inspiraron para ayudar a niños en situaciones similares. Para Alejandro, Valentina y Tomás, sin embargo, lo que importaba no estaba en las pantallas o en los periódicos. Lo que importaba estaba ahí, en su casa, en su rutina diaria, en las risas compartidas y en la certeza de que habían elegido ser familia. Y esa elección los había cambiado a todos para siempre. ¿Te emocionó la historia de Alejandro, Valentina y Tomás? Esta hermosa narrativa nos demuestra que las familias más fuertes no siempre nacen de la sangre, sino del amor y la decisión de quedarse juntos en los momentos más difíciles. La transformación de un empresario exitoso que encuentra la verdadera riqueza en salvar a un niño de la calle, mientras que ese mismo niño termina salvándolo a él, es un recordatorio poderoso de que los milagros suceden cuando abrimos nuestro corazón a quienes más lo necesitan. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus seres queridos. Estas historias necesitan ser contadas y escuchadas por más personas que puedan inspirarse a hacer la diferencia en sus comunidades. Suscríbete a nuestro canal para más contenido que celebra la bondad humana y las segundas oportunidades. Y ahora queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbenos en los comentarios. Nos encanta saber que nuestra audiencia se extiende por todo el mundo hispanohablante y más allá.